La verdad que es un placer estar aquí en la Universidad del Caribe para iniciar este panel sobre el derecho de autor aplicado a la realidad dominicana que ha organizado la Unión de Escritores Dominicanos, que yo presido, Emilia Pereira. Tenemos dos panelistas de lujo esta tarde, el abogado especialista en derecho de autor, Edwin Espinal, y el escritor Abelino Stanley. Vamos a conocer un poco la biografía de estos distinguidos expositores. Edwin Espinal Hernández es abogado y notario público en ejercicio. Es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con maestría en Procedimiento Civil, posgrado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y diplomado en Pedagogía Universitaria de la misma universidad. Cursó el posgrado en Derecho de Autor y Derechos Conexos por la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Posee un diplomado en Derecho de Autor y Derechos Conexos por la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia, y diplomado en Alta Especialización en Derecho de Autor por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente cursa el doctorado en Derecho de la Universidad Externado de Colombia y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ocupó el cargo de director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, ONDA, y fue presidente de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual. En el área académica, Espinal es profesor de Derecho de la Propiedad Intelectual de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es además vicepresidente del bufete directivo de la Corte de Arbitraje y Resolución Alternativa de Conflictos de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Actualmente es director de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en su campus de Santiago. Comparte el ejercicio de su profesión de abogado y notario público con un intenso activismo cultural y yo diría con una excelente práctica de la historia. Ha obtenido, entre otros galardones, el Premio Nacional de la Juventud, Joven Sobresaliente de la República Dominicana, otorgado por JACE 72, el Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jiménez en el 2006, y por su obra Historia Social de Santiago de los Caballeros, 1863-1900, y el Premio Anual de Historia 2020, José Gabriel García, por su obra Historia Social de Santiago de los Caballeros, 1900-1916. Edwin es además miembro correspondiente del Instituto Duartiano, miembro de número del Instituto Dominicano de Genealogía y miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia. También es vicepresidente de la Junta Directiva de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos y es miembro distinguido de la Unión de Escritores Dominicanos también. En el ámbito jurídico es autor de las obras Patrimonio Cultural y Legislación, editada por la Asociación Hipólito Herrera Villini, y la legislación de propiedad intelectual anotada, concordada y comentada, editada por Editora Judicial. Como ven, tenemos una gran autoridad en materia intelectual y en materia de derecho de autor también. En cuanto a Abelino Stanley, es un novelista destacado, cuentista e investigador. También es autor de literatura infantil y juvenil. Tiene más de 40 años como escritor. Ha publicado más de 30 libros en los géneros de novela, cuento, ensayo y literatura infantil y juvenil. El autor ha obtenido el Premio Nacional de Novela en el 1996, otorgado a tiempo muerto. El Premio Sin Fronteras, otorgado a la novela X en el año 2021 en Madrid, España, por la Asociación Mundial de Educación Especial. El Premio Ciudad de Belviagno, Italia, otorgado en 2005 al cuento La piel acostada. Algunas de sus obras han sido traducidas a otras lenguas. Tiene más de 30 años de experiencia como editor y es vicepresidente de la Unión de Escritores Dominicanos.
Así que tenemos dos invitados de lujo como expositores y aquí tenemos estudiantes de Derecho, tenemos escritores y entonces tenemos que aprovechar la experiencia de nuestros expositores. Vamos a comenzar con Edwin Espinal, así que le damos la palabra. Gracias, buenas tardes. Gracias a los escritores por la invitación y compartir este panel. Entiendo, Benito, que podemos dialogar a partir del tema que hemos propuesto y no sencillamente una posición de perfecta batalla. Sí, sí, cómo no. Este conversatorio. Para que puedan ver desde la cámara. Porque ahí están de espalda. Ahí están de espalda. Sí, a ver. Digo yo. Voy aquí, No, claro, es mejor. No, mira, ahí se ve. Lo que hemos querido hacer es un conversatorio sobre un tema que en alrededor de unos 30 años, más de 30 años de ejercicio y condición de editor, yo cada día me sorprendo de que los escritores dominicanos son unos desconocedores, pero de una manera que yo me quedo asombrado, de lo que es la ley que debe proteger a los escritores. Obviamente también es una ley que protege a los editores. Entonces, un poco para orientar a escritores, a editores y también, por supuesto, a estudiantes y abogados en ejercicio, hemos querido hacer este panel. La primera pregunta, entonces, doctor, sería en el sentido de ¿cuál es la ley, cuál es el reglamento que protege, que legisla a los escritores dominicanos, a los editores y con la que trabajan ustedes, los abogados, los especialistas? ¿Y qué plantea esa ley así de entrada en materia de derecho para los autores? Bien, la ley que se refiere a las obras literarias es la 6500 sobre derecho de autor del año 2000, 21 de agosto del 2000, con la fecha de publicación. Y esta ley, dentro de las creaciones intelectuales, expresamente otorga protección, y así lo prevé su artículo 2 cuando lista las obras protegidas por derecho de autor, a las obras literarias que tienen como forma de expresión un lenguaje, y entre ellas las que están fijadas en libros, revistas y folletos. Hay que distinguir a partir de esa fijación expresa en la ley que una cosa es el soporte físico de la obra o soporte digital y otra la obra en sí misma. Una persona puede comprar en una librería o puede comprar en una tienda digital un libro y esa persona tendrá el derecho de propiedad respecto del libro, que es el soporte físico o digital de la obra. El derecho de autor lo tendrá el autor, el escritor. Son dos cuestiones diferentes, son dos derechos distintos. Uno se predica respecto de la creación intelectual y otro se predica respecto del soporte físico o digital en el cual ella manifiesta. Esta ley establece dos conjuntos de derechos respecto de la creación intelectual. Un aspecto moral que vincula al autor con su obra desde un plano afectivo, sentimental, si queremos, que se desdobla en un derecho de paternidad, en un derecho de integridad, en un derecho al inédito y al anónimo, y otro aspecto que es el conjunto de derechos patrimoniales que permiten la explotación económica de esa obra, a partir de su producción, su distribución, su comunicación pública, su sincronización o su traducción. Fuera de ese aspecto normativo del establecimiento de los derechos, en lo que se refiere expresamente a obras literarias, la ley, en uno de sus capítulos, refiere un conjunto de disposiciones
con respecto al contrato de edición de obra literaria. Es quizás el contrato que tiene más cantidad de disposiciones, es quizás el más completo de todos los contratos que están previstos en la ley. Y ya en el plano de la observancia de los derechos, se le da competencia a los tribunales penales, los tribunales civiles, desde el punto de vista administrativo, a la Oficina Nacional de Derecho de Autor, para la persecución de ilícitos en esta materia y para el respeto de estos derechos. Eso en ambos planos. Yo creo que quizás, como mi pregunta es muy breve y sus intervenciones más extensas, podríamos quedarnos como así, ¿no? Entonces, en materia del derecho patrimonial que tiene el autor, cuando un autor entrega a una editorial su libro y la editorial se asume todo el compromiso, ¿no?, de editar el libro, publicarlo, difundirlo, ¿qué establece la ley que le corresponde como derecho al autor de esa obra? El contrato de edición se pacta no sobre la base de una cesión de derechos al editor. Se pacta respecto del ejemplar físico o digital en el que conste la obra, de manera que de entrada no se trata de un contrato de cesión de derechos en provecho de un editor, sino solamente de la entrega de ese ejemplar para que el editor lo publique y lo distribuya a su cuenta y cierre. Las partes son libres para poder eventualmente ceder o no esos derechos. O sea, queda dentro del ámbito de la autonomía de la voluntad de las partes negociar esos derechos patrimoniales y establecer cuáles derechos patrimoniales, porque no se cederán todos los derechos patrimoniales. O sea, la ley en este caso es igualmente clara al establecer que no se presume la cesión tácita de derechos. Tiene que ser expresa y esa cesión tiene que recaer sobre determinados derechos y sobre determinada forma de explotación de esos derechos. El autor perfectamente podrá ceder el derecho de reproducción y de distribución y de comunicación pública, pero a través de determinadas modalidades. Yo podría pactar un contrato con una editora para que haga una edición de solamente 500 ejemplares en tapa blanda y en papel bond. Yo puedo pactar un contrato donde se acuerde la edición de 1000 ejemplares en tapa dura, papel satinado. O puedo pactar sencillamente un contrato donde se establezca la edición digital de la obra. Y esa forma de explotación específica no puede ser desbordada por el editor. Si son 500 ejemplares, por izquierda, el editor no puede imprimir con ejemplares y no comunicárselo al autor titular de los derechos. Y entonces, bueno, yo como autor entregué mi libro así al editor y bueno, estoy contento porque me van a publicar el libro, pero no es solamente, yo no voy a recibir solamente el aspecto emocional de ver mi libro publicado, sino que en términos económicos, ¿qué va a significar eso para mí en mi condición de autor? En su condición de autor, además del aspecto moral, específicamente, el hecho de que su nombre conste en la portada del libro, en el logo del libro, y de que la obra sea publicada tal cual el autor la concibió, sin alteración de su integridad, desde el punto de vista económico, le va a corresponder o una suma tanto alzada, una suma fija prevista en el contrato, o le va a corresponder un monto porcentual respecto de la cantidad de ejemplares vendidos. La ley establece un monto de un 10% del valor de los ejemplares vendidos. Y al mismo tiempo le va a corresponder a ese autor un total máximo de 50 ejemplares de la edición que se realice, para que el autor pueda disponer de esos ejemplares libremente, o lo regala, o se lo manda a un periódico para que alguien haga una reseña, se lo regala a la familia, en fin. Esos libros quedan fuera de los en provecho del autor, porque así lo prevé la ley. Una vez se ha editado el libro, se distribuye, digamos que exitosamente, se agota ese libro, entonces, y la demanda se siente que sigue.
si se procede a realizar una segunda edición, ¿la ley contempla algo distinto o se sigue el procedimiento del 10% para los autores? El contrato de edición, de acuerdo a la ley, se puede pactar por un tiempo determinado o hasta la venta de la totalidad de ejemplares de esa edición. Si se ha previsto una segunda edición con ese autor, con ese editor, perdón, entonces el monto a pagar, si se ha previsto sobre la base de la cantidad de ejemplares vendidos, será ya no de un 10%, sino de un 15%, en el caso de una segunda edición. Bueno, en mi condición de autor, y sé que muchos autores también le ha pasado lo mismo, hemos firmado contratos con editoriales específicas y entonces nos encontramos con que la cantidad que le informan a uno, normalmente no le dicen a uno con su condición de autor la cantidad de libros que se va a imprimir cuando se firma el contrato. Cuando se ha hecho una tirada, entonces se le informa a uno, pero luego uno sobre la marcha se encuentra con que el libro ha sido reimpreso. Este libro reimpreso representa propiamente una segunda edición o no es propiamente una segunda edición. En el contrato se tiene que prever la cantidad de ejemplares. Y como decía, el contrato de edición dentro de la ley es el contrato que más disposiciones contiene. Prácticamente uno podría elaborar un contrato de edición a partir de las disposiciones que trae la ley. Y entre ellas está de manera obligatoria, porque este contrato se trata de un contrato normativo, porque la ley lo que busca es compensar o beneficiar, así como lo hace el Código de Trabajo respecto del trabajador frente al empleador, siendo el editor la parte económicamente más poderosa frente al autor, compensa ese desequilibrio y establece que debe establecerse en el contrato la cantidad de ejemplares imprimidos. Si no se ha previsto nada en el contrato, la ley suple ese vacío y dice que deberá hacerse una primera edición o una edición de 500 ejemplares. Entonces, existe al mismo tiempo una obligación de información por parte del editor, por al mismo tiempo una facultad de vigilancia por parte del autor o del titular de los derechos respecto de la obra impresa. Ya sea por sí mismo o mediante un apoderado, acudir a la editora para establecer cuántos ejemplares efectivamente se imprimieron, cuántos se han vendido, cuántos quedan en depósito, qué cantidad ha generado producto de la venta para la liquidación de las regalías. Y al mismo tiempo, el editor tiene esa obligación de información al autor. O sea que ambas partes, es un contrato sinagmático, hay obligaciones de ambos lados, y el editor tiene también esa obligación. En caso de que incumple el editor, bueno, entonces el autor puede demandar la rendición de cuentas. Pero un detalle con el que con frecuencia nos encontramos los autores es que se firma el contrato, la editorial imprime, distribuye el libro se agota, y entonces ellos reimprimen ejemplares, se lo informan al autor. Los autores normalmente no saben esto de que a partir de segunda edición, en vez de un 10%, es un 15% que se le debe pagar de derecho de autor. Y ante algún tipo de reclamo, existen editores que argumentan que las nuevas tiradas no son nuevas ediciones, que para que sea una nueva edición tiene que cambiar el formato del libro, cambiar la portada, cambiar la tipografía, etc. Entonces, uno en su condición de autor se siente como que por desconocer la ley no sabe si se le está diciendo lo cierto o no. Y entonces, esto que estoy planteando ahora es como reforzando lo que era la pregunta anterior. Es decir, reimprimir el libro es considerada segunda edición, o la segunda edición es propiamente cuando aparece el libro con nueva portada, nueva tipografía, etc. No necesariamente una segunda edición tiene que implicar un cambio en caracteres de diseño. El libro puede tener una segunda edición
con los mismos elementos tipográficos y la misma portada. Y como decía, si no se pactó en el contrato inicial la cantidad de ejemplares, una cantidad que supere los 500 ejemplares sería una segunda edición. Y el editor estaría obligado a pagar respecto a esa segunda edición un 15% por concepto de regalías, si no se ha previsto una suma tanto alzada para satisfacer los derechos de autor que corresponden a ese autor. Esto es estricto así, es decir, un autor pacta con un editor y al pactar es estrictamente lo que dice la ley, 10% primera edición, 15% a partir de la segunda edición, segunda o más, ¿no? O es posible que entre los autores y los editores o los agentes literarios de los autores haya algún tipo de escarceo y se consiga que para una misma primera edición haya posibilidad de una cantidad, que se estipule una cantidad superior al 10% de la primera edición y al 15% de otras ediciones. No, porque ese es el tope que establece la ley. En caso de que no se prefiera un porcentaje, entonces debería optarse por una suma fija, alcanzada entre las partes. Y un autor así que sea... Y hay que decir que tratándose de un contrato que tiene tantos elementos, tantos periquitos en buen dominicano, el contrato debe constar por escrito. O sea, un autor no puede sencillamente pactar un contrato de edición y dejar un libro a una editora para que se lo imprima confiando en la buena fe. O sea, es un contrato que tiene o que concentra muchas situaciones eventualmente conflictivas y debería pactarse por escrito. Entonces, un autor que sea muy conocido, muy demandado y tiene su agente literario y el agente literario quiere que un editor dominicano lo edite, pero dice, no, mira, mi autor, el autor que yo represento va a vender una cantidad importante de libros, entonces yo quiero que la entrada no sea un 10%, yo quiero que se le ofrezca una cantidad superior. No es posible. No es posible. Y por supuesto, en caso de existir un agente literario, se supone que ese agente literario debe conocer la ley, debe conocer las particularidades que hicieron el contrato editivo y debe velar por los derechos de sus clientes. A los amigos presentes, vayan anotando sus preguntas sobre la base de lo que se está planteando. Sí, sí. Bueno, en el país tenemos unos casos de editores que negocian verbalmente con autores. Y bueno, acuerdan que se va a imprimir, se va a hacer una edición de libro y no se firman documentos. Luego no se sabe cuántas ediciones se imprimen y todo queda entre compadres. Eso está ocurriendo mucho, tenemos unos casos, todos sabemos. ¿Qué se puede hacer con ese caso? De falta de conciencia, un escritor tendría en algún momento cómo tramitar un reclamo contra ese editor. Sí, como decía, está ese deber de información y ese deber de vigilancia que debería entonces ejercer el autor respecto del editor, y en caso de encontrar una defraudación a sus derechos, puede ejercer las vías que establece la ley. Imprimir una cantidad de libros mayor a estipulada compromete la responsabilidad penal por los datos presos de la ley, artículo 169, al mismo tiempo su responsabilidad civil, de manera que ese editor podría enfrentar o una demanda en los tribunales civiles o una querella con los tribunales penales, independientemente de las sanciones administrativas que la Oficina de Derecho de Autor puede instituir. Sobre este detalle de los porcentajes, vamos, digamos, a dar un giro. ¿Alguien quisiera alguna intervención sobre este aspecto particular? Bueno, creo que por el momento no. Como tenemos una conversación, doctor, en función de los hechos que con frecuencia se dan en la República Dominicana, yo conozco casos en donde los autores han firmado contratos con editoriales y luego esas editoriales, a su vez,
negocian el derecho de autor de determinadas obras con terceras editoriales. Esas terceras editoriales luego venden esos libros a un precio superior al que se tiene pactado en contrato entre el autor y la primera editorial. ¿Cuál sería entonces el monto que debería percibir el autor en ese caso? ¿El que acordó con la editorial primera o el precio de venta al que ha vendido la segunda editorial? Una primera cuestión es que un editor, para poder negociar con otra editora, tiene que tener cedidos esos derechos. Porque no puedo negociar derechos de un tercero, yo no puedo negociar la cosa de otro. Yo obligatoriamente como editora debo tener cedidos esos derechos que voy a su vez a ceder a un tercero por un determinado tiempo. Lo segundo es que si existe un precio distinto al inicialmente pactado, entonces la liquidación de regalías deberá realizarse, establece la ley, por el último precio de venta al público. Hay un elemento interesante y es que esa liquidación de derechos, conforme la ley 502-08 sobre libros de bibliotecas, está exenta del pago del impuesto sobre la renta. Eso no se puede decir muy duro porque como ahora hay una reforma fiscal de por medio, puede que quiten esa exención y los autores se vean compelidos a esa modalidad del Estado. Bueno, lo que pasa es que esa concesión de la ley del libro y las bibliotecas, que es donde está este planteamiento, es solo una concesión por 10 años, según esa ley del 2008, que venció en el 2018, o eso sigue vigente. Sigue vigente. De todas maneras, no se perdería de gran capital el Estado. Entonces, estos derechos que el autor siente que se le deben reconocer, el autor se lo tendría que reconocer a esta segunda editorial que vendió el libro a un precio superior al pactado, o a quién se le hace el reclamo de esos derechos. Se le dé reclamo entonces a esta segunda editora, porque se supone que esa cesión que proveche de un tercero tiene que ser de conocimiento del autor. ¿Y cómo podría el autor hacerle reclamo a esa tercera editorial, o segunda, ¿no?, si entre esas partes no ha habido ningún contrato? Indudablemente que ahí se compromete la responsabilidad del editor en violación al contrato y perfectamente ese autor podría demandar. Los autores no pueden confiarse sencillamente en la buena pegada que pueda tener su obra, sino que tienen que darle seguimiento a esa relación contractual que estableció con un editor que eventualmente puede traspasar los derechos a un tercero. Y ahí radica esa falta de apropiación de los autores respecto a sus derechos. Son muy pocos los casos que se han visto en República Dominicana de procesos en los cuales se ven involucradas obras literarias. Fundamentalmente a los tribunales llegan casos civiles o penales donde uno ve quizás lo más común es el plagio de canciones, de obras musicales, o algún proceso de obras cinematográficas, pero son muy escasos los obras literarias. ¿Acaso el único que yo recuerde fue el que enfrentó a Néstor González Canahuate, director de obras jurídicas, y el doctor Luis Arias? En ese momento Luis Arias era presidente de la Junta Central Electoral. A Néstor González Canahuate había sido el editor de un manual de derecho internacional público del profesor Arias. El profesor Arias le denunció a Néstor González Canahuate la rescisión del contrato. A Néstor González Canahuate lo demandó presentó una querella contra la Suprema Corte de Justicia, como presidente de la Junta Central Electoral, tenía una jurisdicción privilegiada, pero la Suprema Corte de Justicia en ese caso estableció que las disposiciones de la ley de derecho de autor referidas al contrato de edición, la protección del derecho de autor, no constituían una falta que comprometiera la responsabilidad penal, sino la responsabilidad civil, y que el caso debía entonces reencauzarse a través de la vía civil. Pero sí estableció como elemento interesante también la sentencia de la Suprema
el que el editor adquiere un derecho conexo a propósito de la edición de una obra. Y así lo establece la doctrina, porque esos caracteres gráficos de diseño de portada y demás pertenecen ya al acervo patrimonial de la editora como persona moral. O sea, no puede existir una segunda edición por parte de otra editora con los mismos caracteres gráficos, con las mismas portadas, con el mismo diseño que ha utilizado una primera editora respecto a esa misma obra. Bueno, perdón, hay otro caso también, pero que no se judicializó en República Dominicana, y fue el de la novela Memoria de una dama de Santiago de Magallanes. Ese libro, es una novela, bajo nombres encubiertos, relata el conflicto de Nelia Marleta Ricard y sus hijos con respecto a la fortuna de su padre, Amadeo Barleta. De una familia conocida en la República Dominicana, lo que hicieron los hijos de la señora Barleta fue adquirir a los secesionarios de los derechos de autor de Santillana para que la obra no circulara en la República Dominicana. Muchas personas alegaron que se trataba de una violación al derecho a la libertad de expresión, al derecho a la libertad de información, pero en este caso el derecho de autor se imponía respecto de esos otros derechos comunitarios. Perfectamente el autor o el titular de los derechos, en este caso Santillana, puede fraccionar el tiempo y en el espacio geográficamente por la aplicación que se hizo en este caso del derecho de distribución. La obra se distribuyó en otros países y como ellos se hicieron sesionarios de los derechos para la República Dominicana, la obra no circuló. Quien la pudo leer, la leyó porque le mandaron un libro de también. O en fotocopia, como me llegó a mí. Fotocopia, como me llegó también. Entonces, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Elvin, muy de moda en la República Dominicana el plano de las canciones. Lo tocaron hace un momentito. Pero aquí uno graba un tema musical. Es interpretado por la figura que uno busca. Más luego aparece una disquera internacional. Lo graba Marc Anthony o lo graba Gilberto Santa Rosa, sin la autorización del autor. ¿Es factible que sea así? No es factible que sea así. Salvo que el autor haya cedido los derechos. Si el autor se defiende plenamente de los derechos, es otra cosa. Pero el autor tiene la potestad exclusiva de controlar la explotación de su obra. ¿Qué productora discográfica lo graba? Y eventualmente qué artista lo interpreta. Y en ese sentido hay que establecer que cuando se comunica públicamente una canción, cuando suena una canción, se generan derechos para tres titulares distintos: para el autor, compositor de la obra, para el artista que interpreta o ejecuta la obra, y para la productora discográfica que grabó y invirtió en esa producción discográfica en la que aparece esa canción. Ahí no tiene que ver nada de la revista, también. En la revista eventualmente tendría un derecho autoral distinto al que tiene el autor de la obra original, porque el arreglo sería una obra derivada respecto de la obra inicialmente compuesta. Y en ese caso, entonces, si el autor o autora no ha cedido esos derechos, pero la graba otro artista y de hecho resulta un éxito, ¿cómo se beneficia el autor de esa letra? El autor se beneficia producto del acto de comunicación pública de la canción. Por supuesto, podría eventualmente demandar a esa casa disquera en pago de regalías, en caso de que no sean vigiladas. El caso específico del perrito. Sí, ha sido una obra litigiosa, una obra de colaboración con muchos problemas. Sí. Precisamente porque cada cual que pone un pedacito tiene derecho a cobrar por parte que produjo. Y lo que pasó en ese caso fue que Wilfrido la registró solamente a nombre de él. Y solamente él recibía el 100% de la regalía. Y tuvo que darle cerca de 15 millones al otro dominicano
por una frase que vi. Y ahora este liquidez todavía también la canción porque hay un coautor que igualmente está demandado. Pero yo podría demandar. Bueno, volviendo al caso que no concluimos, de autores que contratan con una editorial y esa editorial a su vez renegocia la obra con una segunda editorial. Tenemos en la República Dominicana varios casos que a mí me parece que por desconocimiento de los autores no han actuado en el sentido de hacer sus reclamos, pero de obras que ciertamente han sido comercializadas por segundas y terceras editoriales, pero no estamos hablando de 500 ejemplares, de 1000 ejemplares, estamos hablando de obras que han sido adquiridas por instituciones estatales de 30.000 ejemplares, 50.000 ejemplares, 70.000 ejemplares, casos que yo conozco. Pero los autores ni siquiera lo saben. Yo me he enterado, por ejemplo, de eso por estar hurgando entre documentos y los autores ni siquiera lo saben. Entonces, estos derechos de esos autores que no se le ha reconocido en base al precio de venta final, ¿pueden ser reclamados por los autores o ya perdieron esos derechos? Puede ser reclamado dentro de los plazos de derecho común, porque la ley de derecho de autor no hace ninguna distinción con respecto al derecho común en cuanto a los plazos para accionar el justicia. Una cosa es que el derecho de autor se ha establecido respecto de la vida del autor y 70 años después de la muerte, y otra cosa es el plazo para accionar la justicia ante la violación de esos derechos. Se aplicará la prescripción del Código Civil, que sea 1 o 2 años, dependiendo del tipo de responsabilidad en la que se impone. O sea que hay que estar alerta como autor ante una eventual violación de sus derechos. Por eso decía que el autor es el único responsable del éxito económico de su obra. Oye, esto me parece como que la ley, que es el instrumento, como que debe ser justo, no lo sería en todo el sentido de la palabra, puesto que en el caso del que estoy hablando, sé que los autores desconocen este detalle, se están enterando ahora o posiblemente se enteren por este panel. Varias personas de las que estamos hablando no están aquí porque están fuera del país o por distintos tipos de inconvenientes, pero se enterarán porque verán la transmisión. Se enteran entonces ahora y ya están en el aire, no pueden hacer ningún reclamo cuando se han vendido realmente millones de pesos de esos libros. Ya se quedaron en el aire. Es que más allá de un bien cultural, una obra, una creación intelectual protegida por derecho de autor, es un producto económico. Es un producto que se oferta en el mercado y es lo que muchos autores no toman, no tienen conciencia, no han hecho conciencia todavía del valor económico que representa su creación intelectual. En una época donde la economía naranja domina y es un tema de moda, el derecho de autor tiene o constituye una columna vertebral fundamental de la economía naranja. Y, por supuesto, el aspecto legal de ese sustrato tiene que ser conocido por los creadores intelectuales. De otra manera, podrán seguir apareciendo editoriales que se aprovechan de su creatividad y darán al traste con cualquier reclamo si no se hace dentro del plazo, salvo que establezcan que desconocían la situación que compromete la responsabilidad de esa persona, pero sería cuesta arriba probar. Hay una pregunta. Gracias. 3 preguntas. Primera pregunta. En la primera edición, dentro del contrato, ¿se puede agregar que el autor puede hacer más ediciones con otras editoriales que no sean ellos? Sí, perfectamente el autor podría establecer que no se trata de un contrato exclusivo y que otras editoriales puedan inscribir ese libro. Por ejemplo, yo podría negociar la edición de la obra
en la República Dominicana y en otros países negociarla con otra editora, para que el editor dominicano solamente distribuya libros aquí y en otros países lo haga otro editor. Ok. Segunda pregunta. ¿De qué manera la primera editora se da cuenta de que hubo otra edición? ¿Existe alguna plataforma o manera de ellos darse cuenta que rompieron el contrato y esa persona decidió hacer otra edición aparte de ellos? La primera. No, o sea, hay un deber de lealtad del autor con respecto al editor, que así lo prevé la ley, de que debe comunicar si ha existido una edición previa o si va a contratar otra edición. O sea, ellos no tienen manera de darse cuenta que hay otra edición en él. Bueno, si localizan ejemplares en el comercio, quizás sería la única forma. Okay. Última pregunta. Si la primera edición de ese autor es un éxito, en la segunda edición, ¿qué cantidad máxima se puede imprimir para cubrir más demandas? ¿Otra vez solamente 500 o se puede imprimir el doble o más? Las partes son libres para pactar la cantidad de ejemplares que satisfagan la demanda del público. Gracias. Carlos, escúchame, Sí. siento que quizás puede quedar algún tipo de interpretación no precisa. Se ha hablado de una cantidad de libros, pero no necesariamente esa es la cantidad de libros que se hace. De hecho, hay pacto entre autores y editores cuyas primeras ediciones, no necesariamente en la República Dominicana, pero cuyas primeras ediciones son de 10.000, 15.000, 20.000 ejemplares. Es decir, no necesariamente es 500 ejemplares. Gracias. Hay una dama que se llama Águeda Blandino. ¿Cómo? Águeda Blandino. Las canciones de La Espiga de Ébano, Rafael Colón, Dejante no, Apasionado, Notas de una canción. Esta señora la visité hace 2 semanas y la entrevisté. Esas canciones que ustedes conocen, quizás los jóvenes no las conocen, pero yo las conozco, yo las conozco ustedes. Notas de una canción, Apasionado, Dejante no. Es la voz de La Espiga de Ébano, Rafael Colón. Ese disco corrió el mundo y sonó aquí por todas partes. Y ella nunca ha recibido un solo centavo. Y tiene hoy 90 años. Y está, yo pensé precisamente en ti, para saber qué se podría hacer con eso. Hace mucho tiempo que esa canción, ese álbum salió y vendió y se explotó. La dulce nota de esta canción, ¿te la conocen? ¿Qué se podría hacer? Con su edad y el tiempo transcurrido, hay que pensar que en este momento las regalías que esa canción tenga actualmente no sean tantas. Por ejemplo, que Rafael Colón ya no es un artista pegado, No murió, pero esas regalías por igual también sufren un mal, y es que una sociedad de gestión colectiva que gestiona derechos de autor por mandato de la ley no puede tener fondos irrepartibles. Entonces, durante los 3 años que siguen a una liquidación, esa sociedad tiene que liquidar esos valores. En caso de que no se conozcan quiénes son los titulares de esas canciones, entonces esas sumas se van a prorratear entre aquellos que fueron beneficiados con una anterior liquidación. y cuando eso ya se deja sentir, pero nunca así. O sea que a esta altura de juego es difícil que puedan lograr. Bueno, lo que alguien tiene alguna pregunta adicional, pues nosotros procedimos. Yo tengo. Resulta que los contratos editoriales los proponen las editoras. Y normalmente se le envían a la autora y se firman sin mayor objeción. Cuando un autor recibe un contrato, su editor, ¿es recomendable que lo hagan revisar de inmediato por un especialista en derecho de autor? Por supuesto, porque eventualmente ese contrato, que sería un contrato de adhesión, podría contener una cláusula leonina, abusiva, que vaya en contra de sus derechos. Y el autor perfectamente puede requerir la modificación de cualquier artículo en ese contrato. Y aún más si no sigue los mandatos de la ley con respecto a esa limitación, a esa restricción de la voluntad sobre determinadas condiciones que contratos de los
Tenemos una pregunta. Siguiendo la línea de la señora, si por ejemplo se da el hecho de que la persona no buscó un experto, un abogado obviamente que maneje el derecho de autor y simplemente firmó, entonces en ese caso, si hay una cláusula que, vamos a decir, corrompe lo que es uno de los derechos fundamentales, o como usted mismo dijo, la ley en alguna parte, pero esa persona lo aceptó y lo firmó. ¿Hay alguna forma de cuando esa persona ya firmó, pero en el proceso alguien se le acercó y le dijo, pero esto incumple la ley? ¿Hay una manera de aún así demandar? Sí, podría demandarse la nulidad de esa cláusula o de contrato, alegando las lesión como tal del Código Civil. O sea, ahí lo veríamos por el derecho común. Excelente, gracias. Allá, la persona que era Si soy diseñador gráfico y le diseño la portada al editor de la obra, ¿hay alguna manera de que yo como diseñador registre esa portada como mi autor? Sí, el diseñador gráfico, como crea una obra artística, tiene derechos sobre su creación. Eventualmente, hay que pensar que la editora se va a hacer cesionaria de los derechos patrimoniales del diseñador gráfico para evitar un potencial conflicto con ese diseñador gráfico futuro. Y claro, si así pasa, el diseñador gráfico le será reconocido su derecho de paternidad, su derecho moral de paternidad sobre la portada, y en la mancheta, en los créditos del libro, aparecerá diseño de portada, dueño de tal. Para esos casos que conozco bastante, si ese diseñador ha sido contratado para que diseñe una portada, haga una portada, no se le dice más, y el diseñador hace esa portada, y entonces se le hace un pago por esa portada. Tiene derechos posteriores o los derechos culminan cuando se le hace ese pago. Interesante. Hay jurisprudencia que establece que el pago por el trabajo cubre, por el diseño, cubre el pago de los derechos de autor por igual. Eso es importante, sí, aclarar. Pero más no, la titularidad de la creación siempre tendrá que llevar el nombre de... Claro, o sea, el aspecto moral permanece en el tiempo, o sea, eso es una facultad autoral imprescriptible, perenne, y ese editor puede reclamarla en todo momento. Bueno, vinculando con esta misma situación, algo que se da en el país con mucha frecuencia, tenemos editoriales especializadas en libros de texto. Esas editoriales especializadas en libros de texto contratan los servicios de 1, 2, 3, 4 personas para escribir un libro de texto. A veces una sola persona. Y se le hace un pago por haber elaborado ese libro de texto a una o varias personas. Esos derechos que se le han pagado a las personas que elaboraron ese libro de texto son derechos únicos, ya no tienen más derechos sobre la obra, o esos derechos van más allá de que sus nombres aparezcan como autores de la obra. Ahí tenemos ese desdoblamiento de derechos morales y derechos patrimoniales. Esos autores de esas obras de texto van a ser reconocidos como los autores en los créditos del libro en el que aparezca. Y hay que pensar que si es un contrato de obra por encargo, quien ordena la redacción de esos textos se va a hacer cesionario del aspecto patrimonial del derecho, para poder reproducir y comunicar públicamente esos textos. Y, consecuentemente, el pago que se le hace, y así lo va a constar en el contrato, el pago que se le hace por la redacción abarca igualmente el pago por la cesión de los derechos patrimoniales respecto de esas obras. Bien, ¿alguien tiene una pregunta? Sí, yo conozco un caso de unos autores de libros de texto que, bueno, produjeron unos libros de texto para una entidad oficial que maneja el tema educativo y no firmaron ningún contrato.
por la elaboración de esos libros, nada, ningún contrato. Lo único que firmaron fue un recibo del monto que recibieron por la elaboración de sus libros. En ese caso, se supone que esos libros van a seguir reimprimiéndose. ¿Qué pasaría si hay más ediciones? ¿En qué situación queda el autor? Hola. Interesante. Hubo un caso en Santiago, que fue el primer caso de derecho de autor en el 2005. El primer caso en materia de derecho de autor en el Distrito Judicial de Santiago, que involucró a una profesora de una universidad. A la profesora se le encarga, junto con una profesora, redactar un texto para una materia que ella misma impartía, una obra de colaboración. 3 capítulos lo hizo ella y todos lo hizo en colaboración con la otra profesora. Ella le entrega a la universidad el libro en un CD, y la universidad comienza a reproducir la obra para que los estudiantes estudien de ese material. Cada uno de los capítulos lo hace por su parte. Posteriormente, concluido el contrato de trabajo como docente entre la profesora de la universidad decide empastar esos capítulos para venderlo como proyecto. No obstante haber modificado el pensum y haber eliminado ese texto para consulta y estudio por los estudiantes. Y lo siguió vendiendo. ¿Pero cómo lo siguió vendiendo? Lo siguió vendiendo, en vez de los 5 capítulos encuadernados, solamente encuadernó 4. No hubo contrato de trabajo por escrito, no hubo nada, sino sencillamente la entrega del libro. La profesora demanda por la violación a su derecho moral de integridad, porque ahora se estaba reproduciendo y distribuyendo de manera incompleta. De 5 capítulos solamente se estaban distribuyendo y reproduciendo 4. Y al mismo tiempo demanda el pago del salario que acabó de pagar porque no se le pagó por la redacción del texto. ¿Qué dijo el Tribunal Apoderado en primer grado? El Tribunal Apoderado en primer grado solamente condena a la universidad al pago de los honorarios por la redacción, pero rechazó la demanda respecto a lo que tiene que ver con el derecho de autor. Porque el tribunal, a partir de un informativo testimonial, la comparecencia de las partes estableció que el hecho de que no existiera un contrato escrito no limitaba la posibilidad de que el tribunal pudiera establecer cuál fue la intención de las partes de la contrata. Y se estableció que la simple entrega de la obra, el soporte material de la obra, implicaba una cesión de los derechos de reproducción y de distribución de la universidad. Recurrir en apelación la sentencia, la Corte validó el argumento del Tribunal de primer grado y dijo perfectamente magistrada, la entrega de la obra configuró una cesión de los derechos de reproducción y de distribución, pero ¿por qué tiempo? Y ahí vino el razonamiento fino de la Corte. Esa cesión de derechos se limitó al tiempo durante el cual la profesora formó parte del cuerpo docente de la universidad. Una vez la profesora dejó de ser parte del cuerpo profesoral, esos derechos revirtieron en cabeza de su persona. Y la reproducción y distribución que hizo la universidad con posterioridad a su salida, violaba efectivamente sus derechos de reproducción y de distribución. Y sobre esa base, la Corte, como tribunal de alzada, revocó la sentencia de primer grado y condenó a la universidad no solamente al pago de los salarios dejados de pagar por concepto de la redacción, sino también la condenó al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados por la violación de su derecho. Esa sentencia fue recurrida en casación contra la Suprema Corte de Justicia, pero la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso. Se trató de 2 sentencias importantes en ese caso. La primera, por ser la primera dictada, independientemente de que no hubo condenación, en el Distrito Judicial de Santiago, y a su vez la sentencia de la Corte se convirtió en la primera sentencia dictada en el Departamento Judicial de Santiago en materia de derecho. ¿Alguien había levantado la mano? Sí, adelante.
Cuando usamos los diferentes navegadores en búsqueda de información para enriquecer una diapositiva o algún trabajo que nos está haciendo en la universidad, nos encontramos con imágenes, pinturas, fotografías, las cuales dicen derechos reservados. ¿Hay algún beneficio directo para el autor cuando se refiere a eso, sobre derechos reservados? Claro, lo que quiere decir derechos reservados es que el autor se ha reservado todos los derechos. El autor no ha cedido ningún derecho patrimonial respecto de esa obra. Y consecuentemente habría que tener la autorización del autor para reproducir esa obra. Cualquier acto de explotación de esa obra necesita la autorización del autor cuando aparece esa coletilla de derechos reservados. Referente a ese temor, sumamente importante. A veces queremos buscar una noticia en Google, el padre de toda la cosa. El doctor Edwin Espinal, se utiliza esa fotografía, esa imagen, para poner algo, aún diciendo derechos reservados. Al utilizarla, se incurre en un error. Una violación. Una violación. Se incurre en un error si aparece esa mención de derechos reservados. Lo que podría hacerse en ese caso para, digamos, que atenuar la situación sería citar la fuente. No libra del pecado, pero a mí no lo sé. Doctor, hay un caso en la República Dominicana que lo conoce ya bastante personas, aunque no ha sido llevado a los tribunales propiamente. Y tiene que ver con que unos autores fueron contratados para hacer unos manuales. El Ministerio de Educación, que es el ministerio, bueno, hicieron sus manuales, los manuales fueron reimpresos cada cierto tiempo, y a partir de que se creó la ley de licitaciones públicas, etcétera, 2005, 2006, una editorial en particular se apropió de esos trabajos y comenzó a suplirlos al Ministerio de Educación sin generarles beneficio a los autores de esos trabajos. Esos autores tienen derecho sobre esas ventas que se han estado haciendo durante 10 años, o ya esos autores no tienen derecho sobre esas obras. Hay que pensar, o hay que entender que la editorial se hizo cesionaria de los derechos y que pagó una suma a tanto alzado por los derechos de autor. O sea, no se pactó 1% por la venta de los ejemplares. No, a ver. La negociación inicial. Al momento de contratar la redacción de esos textos, hubo un pago único y a propósito de ese pago único se cedieron todos los derechos. No, a ver, la negociación inicial del pago único fue entre un ministerio y los autores. Y se contrataba a una editorial para que le pagaba por esos servicios de impresión. Luego vino ese proceso en el que ya no era posible actuar de esa manera, sino que había que suplir mediante licitaciones, etc. Y la editorial que inicialmente imprimía y le pagaban por imprimir, entonces comenzó a suplir los libros propiamente. Bueno, lo ofertó y... Porque licitó con unos nombres, tuvo que haber licitado con unos nombres de unos autores y unos libros que no tenían los derechos. Exacto. Y nunca le pagó nada, nunca le ha pagado nada a esos autores. O sea, no se limitó sencillamente no hubo un contrato sencillamente de impresión de obra. Exacto. Y bueno, yo conozco a algunos de esos autores que dicen, bueno, pero a mí nunca se me ha dado nada de eso. Y esa editorial ha vendido grandes cantidades de estos libros años tras años a ese ministerio. ¿Hay algún tipo de derecho de esos autores en esas obras? Eventualmente, yo de entrada diría que sí, habría que conocer las particularidades del contrato entre el ministerio y los autores, entre el ministerio y la editora. Eso sería fundamental para poder tener una voz bien influyente. Pero de entrada, aparentaría que sí podría haber sujeto para un reclamo. ¿Alguien quisiera alguna pregunta, alguna intervención? Ya vamos cerrando.
Sí, con relación al derecho del pago único. Cuando se hace un pago único, no establece un tiempo determinado, o sea, la editora se reserva el derecho de usarlo durante el tiempo que ella quiera. Si durante 10 años quiere seguir imprimiendo, ya con ese pago único cumplió con el autor. Sí, y ese tiempo deberá ser pactado entre las partes. O sea, yo pacto ese contrato de edición por 10 años. Y yo me satisfago con que me paguen medio millón de pesos por esos 10 años. Sí, pero en el caso de que no se puso un tiempo determinado, la editora puede continuar hasta que ella quiera y ya con ese pago único cumplió. Interesante cuestión. Ahí el autor falló al no haber previsto un plazo, porque se trata de una sesión prácticamente perfecta. Y él, digamos que desinteresó ya de manera definitiva a ese historial respecto de la explotación de su obra. Según la ley, ¿qué tiempo es para el autor pacta con la editora? ¿Qué tiempo? O sea, hay un tiempo establecido. No, no hay un tiempo establecido. Ahí las partes son libres para establecer el plazo de duración del contrato. O pacta a un tiempo determinado, o pacta hasta tanto se vendan todos los ejemplares de edición. Para un segundo contrato y una segunda o tercera edición de la obra. Y otra pregunta, ¿puede el autor tener una persona encargada que le esté monitoreando? Un ejemplo, si pautó un ejemplo 1000 edición, o sea, puede asignar una persona que se encargue de que esas 1000 ediciones sean las que salgan y no salgan más. Sí, la ley lo establece. Ya sea de manera directa o mediante un abogado, el autor tiene esa facultad de vigilancia y de seguimiento a la edición, la tirada de plazos. Bueno, hemos querido traer ante la concurrencia este panel como una forma de orientar sobre un aspecto tan importante como lo es el derecho de autor para las partes, en este caso para nosotros, los autores, ¿no? Pero este es un tema que no concluye. Esto no concluye porque permanentemente hay un conjunto de aspectos que de hecho no fueron tratados en este momento y que salen a relucir. Por mi parte ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Le damos ahí las palabras al doctor para su conclusión final y entonces le pasamos a la presidenta de la Unión de Escritores. Sí, como tú señalas, indudablemente que el tema del derecho de autor podríamos pasarlo horas hablando aquí. Es una materia que se imparte en un periodo de verano. El tiempo prácticamente no da porque son apenas 15 días para agotar todos los temas que pudiéramos encontrar en el derecho de autor. Ya en República Dominicana tenemos sentencias incluso del Tribunal Constitucional en materia de derecho de autor, del Tribunal Superior Administrativo, de Corte de Apelación, de tribunales de primer grado, que han ido enriqueciendo la jurisprudencia, que han ido enriqueciendo la interpretación de esta ley, una ley especial que no es del dominio de todos los tribunales. Y bueno, tenemos que agradecerle muchísimo, no solo a los expositores, sino también a esta universidad que nos ha dado tantas facilidades para efectuar esta actividad, al señor rector. Y en representación de la universidad, vamos a escuchar ahora al decano de la Escuela de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, el embajador Marino Vericuete, que además es de la directiva de esta Unión de Escritores Americanos. Buenas noches. En verdad, la universidad se siente en el día de hoy muy satisfecha cuando la Unión de Escritores, presidida por la periodista, escritora
Emilio Pereira y su vicepresidente Avelino Estalvi, solicitaron dar esta conferencia no solamente a los escritores, sino a los estudiantes también, y a los preocupados por el derecho de autor, y abrió las puertas sin pensar. Y yo creo que conferencia o diálogo de esta naturaleza son importantes. La función de una universidad es crear conciencia desde las aulas, y eso tratamos, de que la educación sea transversal, que puedan no solamente un estudiante de psicología, un estudiante de derecho, un estudiante de ciencia política, un estudiante de relaciones internacionales, conozca, se acerca a una materia como el derecho del autor. Nos sentimos satisfechos, agradecidos, porque la Unión de Escritores no haya tenido en cuenta a nosotros para hacer este tipo de eventos. También queremos agradecerle a todos ustedes los estudiantes. Y ustedes que son de aquí, también quiero yo agradecer la presencia de los invitados especiales, el autor meritísimo, vamos a decir, de todas las biografías dominicanas, Carlos T. Ortiz Martínez. Y también agradecer la presencia de nuestro orgullo sureño, Olga Lara. Olga Lara es, para nosotros los sureños, no solamente otra cosa, es la cosa más preciosa de todos los sureños que tenemos. Entonces, le agradecemos mucho la presencia de ustedes y muchas gracias, Eury, por tan excelente diálogo que hemos tenido con ustedes. Gracias, presidente. Y así cerramos esta actividad, muy agradecidos de verdad por las atenciones que han tenido con nosotros, y espero que les sea de mucho provecho los conocimientos que se han expuesto esta noche aquí. Gracias. Muchas gracias. Yo me acuerdo del invitado se le cayó la. Yo me acuerdo la primera vez que salió.